Vamos a leer del versículo 10 hasta el 17. Amén. Si nos ponemos de pie por respeto a la palabra de Dios. Yo sé que ya se cansaron de estar de pie, pero un ratito más y ya nos sentamos. Romanos capítulo 10, versículo 10 al 17 dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no viere quien los enviara? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, háblame de esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Tenemos hambre de ti, Señor Jesús. Hoy venimos, Padre, a tu casa y nos presentamos delante de ti, Señor, como simples seres mortales, Padre. Pero sabiendo, Señor, que somos lavados con tu sangre, que somos salvos, Padre, y tenemos acceso al trono de la gracia continuamente. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en esta noche y podemos, Señor, reservar este tiempo para ti, que eres lo más importante. Nuestro trabajo no es lo más importante, ni nuestra familia es lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante en nuestra vida. Por eso apartamos este tiempo para dedicarnos solamente a ti, encontrarnos contigo, Señor, alabarte, adorarte y recibir la instrucción de la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, abre el corazón de tus hijos para que esta palabra penetre, Señor, en su mente, en su corazón, y se vuelva una pasión encarnada en sus vidas, Señor, por cumplir con el mandato que tú nos has dado, con la orden y el encargo que tú nos has dejado como iglesia, Padre. Te doy gracias en esta noche, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y como dijo el pastor, pues vamos a pedirles a todos que se sienten. Y si me consiguen otra agüita también se los voy a agradecer. Gloria a Dios. El mensaje de esta noche le puse: brilla. ¿Cuántos queremos brillar? ¿Seguros? Mira que Abel brilló, y a causa de haber brillado tanto, su hermano lo mató. Dijo el pastor ahorita: ¿cuántos queremos ser como Abel? Y dijeron amén. Pero queremos ser Abel en la parte de que Dios recibió su ofrenda. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a morir por exaltar el nombre del Señor? A Abel le costó la vida el haberle dado lo mejor a Dios. Le costó su vida terrenal, porque él está ahorita gozando en la presencia de Dios. Y no es fácil darlo todo para Dios. Vivir con pasión para Dios no es fácil, ni es para cualquiera. Dice la palabra del Señor: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una promesa que Dios nos da a ti, a mí, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Pero el apóstol Pablo trae una serie de preguntas, y yo quiero que esas preguntas tú las tomes personales. Ahora sí, tómatelo personal. Esas preguntas Dios te las está haciendo a ti.
¿cómo puedes invocar algo? Porque dice su palabra, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a alguien en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar el nombre de un Dios que no conocen? ¿Cómo van a invocar el nombre de un Dios que no se les ha presentado a sus vidas? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabes? Todos podemos escuchar de Dios. Todo el mundo ha escuchado hablar de Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Algunos lo creen o no lo creen. Pero si tú vas con la gente allá afuera y le preguntas, ¿tú crees en Dios? El 99.9% de la gente te va a decir sí creo en Dios. Pero es muy diferente oír de Dios que escuchar la palabra de Dios que penetra, que te golpea, que te redarguye, que te quebranta, que muchas veces te hace sentir culpable y te hace sentir indigno y te hace sentir, Señor, no soy digno de tu presencia. Y sabes, cuando alguien toma esa postura, dice el Señor, ahí estoy yo. Porque el orgullo lo dejamos a un lado y nos volvemos humildes delante de la presencia del Señor. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a poder escuchar para creer si no hay quien vaya y les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Y termina este párrafo diciendo: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que comparten las buenas nuevas. Aquellos que no se quedan callados y guardan el tesoro, sino que dicen, yo lo voy a compartir. Yo voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo voy a compartir el milagro, la sanidad, la provisión que Dios hizo conmigo, con mi casa, con mi familia. Cuando hay un hombre o una mujer que vence los temores, la vergüenza, el qué dirán, el miedo a que te juzguen o se rían de ti, y se atreve a compartir la palabra de Dios, dice el Señor, yo me complazco en eso. Yo me alegro con los tales que hacen eso. Y yo no sé tú, pero yo muchas veces he pensado y he dicho, wow, Señor, si hubiera alguien que le hablara a mi familia que todavía no se convierte. Alguien que les llegara, que fuera su mejor amigo y a través de la amistad pudiera hablarles de la palabra de Dios para que ellos fueran salvos. Porque muchas veces nuestra familia no nos va a hacer caso a nosotros. Y yo no sé tú, pero yo he orado por mis parientes en México que tengo que todavía no se convierten. Yo le digo, Señora, mándale ángeles, mándales a alguien que les hable de tu palabra. Mándales a alguien que ellos estimen para que ellos puedan abrir su corazón y oír la palabra que tú tienes para ellos. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí quisiéramos que alguien fuera con nuestra familia y les hablara, ¿eh? Que alguien que pudiera tener ese toque de parte de Dios para llegar al corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestro padre, de nuestra madre. Alguien que pudiera llegar y hacer ese contacto y llevar la palabra de tal forma que esa palabra entrara en el corazón de nuestra familia. Y cuando pensamos en eso, decimos, ¿será que mi familia podrá algún día ser salva? ¿Pero qué quieres tú para tu familia? ¿Cuál es el deseo para tu familia, para tus amigos, para los que te rodean? ¿Cuál es el deseo que tú tienes para ellos? ¿Te da igual? Yo ya les hablé, pero no quieren. Y hoy te voy a hablar de historias bíblicas y con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Número 1 dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar? Invocar es cuando yo oro y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy invocando su nombre. Yo necesito que me conteste, yo necesito respuestas. Yo vengo a adorarte, yo vengo a alabarte, yo vengo a darte gracias. Y yo estoy invocando el nombre del Señor. ¿Quieres que tus amigos y tus familiares sean salvos? Enséñales a invocar el nombre del Señor. Enséñales a recurrir a Él en tiempo de crisis. Enséñalos a adorarlo en momentos donde todo está bien. Enséñalos a ser agradecidos en el momento de la bendición y reconocer que toda la bendición que viene a nuestras vidas es de parte de Dios. ¿Tú crees que puedes respirar porque sí? ¿Tú crees que tienes vida porque estás bien chulo y bien bonita? Respiramos y tenemos vida porque a Dios le place
darte vida, darte salud, para que tú puedas seguir viviendo. A Dios le place, ¿sabes por qué? Porque te ama, porque tiene cuidado de ti, porque dice su palabra que nos cuida como a la niña de sus ojos. Qué tremendo. Entonces el primer paso está fácil. Quiero que mi familia y mis amigos sean salvos. Tengo que enseñarles a invocar el nombre del Señor. Pero luego el apóstol continúa con la reflexión y nos va a traer una serie de pasos que sin el primero no se puede dar el segundo. Y es como un dominó que va cayendo uno y el otro y el otro y el otro. Pero tenemos que comenzar por el principio. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Todo mundo conoce de Dios y todo mundo allá afuera cree creer en Dios, pero no pueden invocar el nombre de Dios con esa fe con el que lo hacemos tú y yo. Cuando ellos oran o le piden a Dios, lo piden dudando, por eso no reciben, porque no conocen al Dios que ha estado con nosotros. Porque muchas veces ni siquiera en el momento de la aflicción se acuerdan de Dios, o se acuerdan como un simple pensamiento, pero no se encierran en un clamor delante de Dios, porque no lo conocen. ¿Cómo van a invocar a un Dios en el cual no han creído? Eso es imposible. Tú vas e invocas el nombre de un Dios en el cual tú crees, en el cual tú pones tu esperanza, tu fe, tu confianza. Y el punto número 3: ¿cómo crean si no han oído de Él? ¿Cómo creerán si no han escuchado de ese Dios maravilloso? ¿Sabes por qué no han escuchado? Porque tú y yo hemos preferido cerrar la boca. Es que ¿qué van a decir mis parientes, mis amigos? Se van a burlar de mí, van a decir la hermanita, y van a decir: wow, ahora ya eres hermanita. Y tenemos más miedo a la crítica que a hermanos de valor y decir: Señor, por lo que tú has hecho en mí, mi responsabilidad es compartir lo que tú has hecho en mi vida, nada más. Lo que tú has hecho en mi vida. Es que si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, tienes mucho que compartir. Pero si Dios no ha hecho nada en tu vida, entonces no tienes nada que compartir. Pero todos los que estamos aquí, todos, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Por eso no podemos callarnos y no podemos cesar de compartir y compartir y compartir una y otra vez, aunque cansemos a la gente. Mira, allá afuera, las series, la televisión, el internet, no se cansa de hablar una y otra vez el mismo mensaje: denigración familiar, prostitución, alcoholismo, invitando a la gente, a los jóvenes, a que se metan en la pornografía, en los vicios. Y la sociedad no se ofende. Nosotros como cristianos no nos ofendemos. Pero cuando estamos atrás de alguien diciéndole, la gente se ofende y yo me agüito. Los hombres y mujeres de Dios valientes decimos: aunque la gente se ofenda y aunque la gente se me enoje, yo te voy a seguir hablando la palabra de Dios, porque te amo, porque quiero que seas salvo, porque quiero que tú estés conmigo algún día allá en el reino de los cielos. Y aunque te me enojes y te me hartes, yo te voy a seguir hablando la palabra de Dios. No importa si pierdo tu amistad, no importa si me corren de la casa como hijo, no importa si el esposo o la esposa me pide el divorcio, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. El lunes en la clase de líderes platicábamos cómo a Lelí le costó su matrimonio. Cuando ella empezó a llegar a la iglesia y empezó a traer a una y a otra y a otra, el diablo se encendió en cólera con ella y dijo: yo la acabo, yo la arruino aquí a ella, yo la destruyo. Y aquí están los frutos de lo que ha hecho a Lelí. ¿Que tiene errores? Claro. ¿Que no es perfecta? No, no lo es. Pero se ha encargado de traer a sus mejores amigas a la casa de Dios. Dios le ha presentado gente en el momento oportuno que Dios tiene señalada para traerla a la casa de Dios. Y aquí están. Y esa es la guerra que presentamos los hijos de Dios cuando decidimos perderlo todo por causa de su obra. No importa, Señor, que tenga que perder yo, pero yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo creerán si no han oído de Él? ¿Sabes qué importante es que la gente escuche la palabra de Dios?
Por eso les decimos: prediquen en su casa, den el estudio, tráigalos a la casa de Dios para que escuchen la palabra de Dios. Qué importante es que la gente escuche tus palabras, pero más importante es que tú abras tu Biblia y les compartas lo que Dios dice para ellos, la palabra que Dios dejó escrita para la humanidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 17: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no cualquier cosa. Tu fe no es la misma que cuando tú llegaste. Hoy tienes más fe, hoy crecen más en Dios. ¿Por qué? Porque continuamente estás escuchando la palabra, cantos que te inyectan fe, esperanza. Vienes a la casa de Dios y Dios te habla. Estás en tu casa y lees un versículo y Dios te habla. Y tu fe va creciendo y va creciendo. Y eso te va haciendo enraizarte en el camino de Dios. Tener amor por Dios, pasión por Dios. Y empieza a aumentar tu fe. Y empieza a crecer tu fe. Muchos han oído hablar de Jesús, pero no creen en el poder de Jesús. Han oído hablar que Jesús murió en la cruz, pero no saben el significado de la muerte en la cruz del Calvario. Muchos ni siquiera saben por qué murió. Mucha gente sabe que hay una Semana Santa que se celebra que Jesús murió en la cruz, pero ni siquiera entienden que el sacrificio fue por ellos, que Jesús derramó su sangre por ti, por mí. No lo alcanzan a entender y lo celebran en la borrachera, porque no han alcanzado a entender el concepto del sacrificio de Jesús. ¿Y cómo oirán, dice la palabra de Dios, si no hay quien les predique? Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros gustos, en nuestros deberes, en la casa, el trabajo. Y todos los que estamos aquí tenemos nuestro teléfono, pero a veces pasamos más tiempo en el teléfono en tantas cosas que no nos edifican, que mandarle un mensaje a un amigo, a un pariente, decirle: Dios te ama, te estamos esperando en la iglesia, quiero compartirte la palabra de Dios, quiero verme contigo, quiero ir a tu casa a compartirte lo que Dios ha hecho conmigo. Hay tantas formas de poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, pero qué flojera, ¿no? Qué flojera tener que dejar mi casa y mi descanso a gusto para tener que ir a compartirle a alguien más y sacarlo de las garras del infierno. El mayor ejemplo que tú y yo tenemos en la Biblia de pasión por compartir el reino de los cielos, de pasión porque la gente fuera rescatada y encontrar el camino hacia la vida eterna, fue Jesús. Dice la palabra de Dios que todos los días predicaba la palabra de Dios. Todos los días andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicándole y diciéndole a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Todos los días compartiendo las buenas esperanzas, las buenas nuevas de salvación. Todos los días sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Todos los días Jesús estuvo haciendo eso durante 3 años. 3 años que entregó su vida por completo, pero todos los días predicaba de Jesús. ¿Sabes? Cuando tú estás apasionado por Dios y esa presencia de Dios fluye, tú no puedes tener una plática sin hablar de Él. No puedes. Empiezan a contarte a alguien tus problemas y tú entras ahí con la palabra de Dios. Y algunos ya hasta te tienen miedo y dicen: no, al hermano no le digas nada porque luego te va a hablar de su Dios. O a esta mujer o a la otra no les digas nada porque te va a meter la palabra de Dios. Pero sabes, cuando hay alguien necesitado, saben a quién recurrir. Cuando alguien que está en verdaderos problemas, saben que la hermanita de la cual todos se burlan en el trabajo es la indicada para ir a recurrir y buscar ayuda. Por eso vale la pena brillar, vale la pena resplandecer en medio de la oscuridad. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:35: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué es la mies? A la verdad, las almas que necesitan de Dios son demasiadas, pero los que están dispuestos a compartirlo son demasiados pocos. O sea, esto no es de hoy,
Esto pasaba desde los tiempos de Jesús. ¿Cuántos expandieron la buena noticia después de que Jesús partió al cielo? Solamente 12 personas en todo el mundo empezaron a compartir la palabra de Dios. Solamente 12 apasionados, 12 que estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas porque se conociera la palabra de Dios. A la verdad, las almas que necesitan de Dios son muchas, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de las almas que envíe obreros para que puedan rescatar esas almas. Y tú y yo, si no estamos predicando a alguien más, mínimo deberíamos estarle diciendo: Señor, mándanos gente apasionada para que hable de ti. Apasioname a mí para poder hablar de ti. Que nada me detenga el hablar de ti, Señor. ¿Quieres que tu esposa, tus hijos sean salvos? ¿Quieres que Dios ponga gente que predique la palabra de Dios a tus seres queridos? Allá en las ciudades donde ellos viven, que no están cerca de ti. ¿Por qué no empiezas tú a rescatar a las familias de otros? Sabes que hay otros que están cerca de ti, que tienen familia, que están rogándole a Dios: Señor, mándale a alguien que le predique a mi hijo, a mi hija, a mi pariente que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Albuquerque. Y están orando por ellos y tú los tienes a un lado. Y muchas veces Dios te ha hablado y te ha dicho: hey, mándale un texto, háblale. O estás formada en algún lugar y Dios te dice: háblale adelante, salúdala, empieza a hacer plática. Y tú dices: no, me van a decir que estoy loca. Recuerdo una vez que yo estaba visitando a una de mis maestras y llegué a su casa y su madre estaba muy enferma, postrada en cama. Y recuerdo que empecé a sentir la inquietud del Espíritu Santo diciéndome: ora por ella porque la voy a sanar. Y yo empecé a sudar frío. Y el Espíritu me decía: ora por ella porque la voy a sanar. Y yo decía: Señor, pero mi maestra va a decir que estoy loca. Y me recuerdo sudando y sentía el corazón latirme. Y yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. ¿Sabes qué? No lo hice. Me dio mucha vergüenza. Y dije: no, porque la pastora va a decir, la maestra va a decir que estoy loca. Y me lo aguanté, el sentir y el llamado de Dios. Esa mujer murió. Y sabes que esa carga yo la traigo todavía en mi corazón. Digo: Señor, si yo hubiera orado por ella, esa mujer no hubiera muerto, la hubiera sanado y se hubiera convertido en un tremendo testimonio. Pero yo no quise. Por eso te digo que pasa, porque yo lo he vivido, a mí me pasó. Y tú tienes esa lucha y la estás teniendo y dices: es que sí hablo. Pero así como cuando llegamos delante de la presencia de Dios, dice el Señor que nos va a presentar coronas, que nos va a regalar y nos va a poner en nuestra cabeza por cada alma que nosotros rescatamos y llevamos al reino de los cielos. No por cada alma que trajimos a la iglesia, por cada alma que llevamos al reino de los cielos. Dios nos va a entregar una corona de diamantes. Pero así, lo mismo con aquellos que se hayan perdido por culpa tuya y mía, que no pudimos hablar. Dios nos va a presentar y nos va a decir: mira, ¿dónde está esa mujer, ese hombre? Porque tú quisiste cerrar tu boca, porque tuviste miedo, porque no quisiste ir una milla más allá y compartir lo que yo había hecho contigo. Y Dios nos lo va a mostrar también. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? No podemos alcanzar Albuquerque si nosotros mismos no vamos por más. Porque tal vez ese que tú estás evangelizando o hablándole de Dios el día de mañana va a traer a muchos más al reino de los cielos. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando del reino de los cielos. A mí no me importa que tú me traigas gente a la iglesia. Claro que me gusta ver gente que llena nuestra iglesia, pero a mí lo que más me importa es que tú lleves gente al reino de los cielos. Que tú les puedas enseñar con tu ejemplo, con tu pasión. Que tú puedas compartir lo que Dios ha hecho contigo. Y cuando tú y yo nos bautizamos, cuando tú y yo bajamos a las aguas, somos bautizados. En ese momento dice la palabra de Dios que somos purificados. Somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y de ahí tenemos que salir a compartir la palabra de Dios.
Dice Isaías 6, versículos 5 y 8. Es Jeremías hablando. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá a predicar mi palabra? Es el Señor Jesús diciéndole a Isaías: ¿a quién voy a enviar a dar las buenas nuevas? ¿A quién voy a mandar a predicar? Y Isaías entonces respondió: yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Un hombre lleno de la palabra de Dios, un hombre que no esperó a que el Señor le rogara y le rogara y le rogara y estuviera diciéndole: ándale, Isaías, ve y predica. Ándale, Isaías, necesito que hables de mí. Una sola vez necesitó Jeremías oír la voz de Dios diciéndole: ¿a quién enviaré y quién irá y les hablará de mí? Al momento Isaías dijo: yo, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy dispuesto. Y se volvió uno de los profetas más importantes de la Biblia, porque no cesó de hablar la palabra de Dios, le gustara a la gente o no le gustara a la gente, porque era profeta. Y si tú vas a la Biblia, los profetas nunca fueron aceptados por la gente. Los profetas nunca fueron amados por la gente, porque los profetas iban y te confrontaban con tu pecado, iban y te confrontaban con tu falsa manera de vivir, iban y te decían: tú estás jugando con Dios, y a causa de que estás jugando con Dios va a venir esto y esto y esto a tu vida. Y la gente se enojaba, los reyes se enojaban, los mandaban matar, porque no querían seguir escuchando esa palabra que venía de parte de Dios para el bien de ellos. Punto número 6. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian las buenas nuevas. Segunda de Timoteo capítulo 4. Fíjate lo que dice. Es un muchachito de escasos 16 años al que se le está dando esta encomienda. Por eso los jóvenes no podemos decir: es que eso es para los adultos. No, es para todo aquel que tiene pasión por Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque no va a ser fácil. Con toda paciencia, porque te van a juzgar, te van a señalar, te van a insultar, te van a decir: ya estamos hartos de que nos vengas a hablar de tu Dios. Pero le están dando esta tarea a Timoteo, un jovencito de 16 años. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que te va a juzgar a ti por lo que estás haciendo y por lo que no estás haciendo. Que prediques la palabra, no calles. Y esta palabra el Señor te la está dando a ti. Predica la palabra, no calles y no temas. Mira, esos amigos que tú tienes en las redes sociales, ni sabes cuántos de ellos hoy estaban pensando en suicidarse, o mañana o pasado. Y una palabra tuya que tú les mandas inbox, un texto que tú les mandas, puede cambiar sus vidas. Una palabra dirigida por Dios para la vida de ellos. Pero dices: no, yo prefiero ver mis series, yo prefiero ver mis películas, que apartar un tiempo y hablarle a las amigas y amigos que yo sé que tienen necesidad de Dios. Y Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a decir: aquella noche la pastora Adriana estaba hablando en Centro de Alcance Mundial y te dijo que compartieras la palabra y no quisiste, y le recibiste la palabra y te fuiste a tu casa y seguiste sin compartir lo que yo tenía para esas personas. Predica la palabra,
insta a tiempo. Enséñales a tiempo y fuera de tiempo. No nada más cuando estaba la pandemia y la gente tenía miedo. Aún ahora que ya pasó, sigue predicando. Enséñales. Redarguye. ¿Qué es redarguir? Cuando te escarban, ¿verdad? Ya, y te dicen, oye, ¿tú crees que así como estás te vas a ir delante de la presencia del Señor? Si el Señor viene hoy, tú sabes que te vas a ir al infierno y te vas a pasar allá por la eternidad, porque escuchaste y no quisiste, y porque estás escuchando y no quieres, y estás haciendo tu corazón duro cada vez más. Redarguye. Redarguye a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre. Confróntalos con su realidad. Reprende, exhorta con toda paciencia. No te desanimes. No va a ser fácil. A lo mejor también te piden el divorcio, pero Dios tiene tu vida en sus manos y Él no te va a dejar caer nunca. ¿Sabes que Dios bendice los pies, el cimiento de aquellos hombres y mujeres que van y rescatan al perdido? Aquel que no tenía esperanza, aquel que ya estaba metido en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la pornografía, en tantas cosas que el mundo ofrece en este tiempo. Y cuando hay un hombre o una mujer que decide arriesgar su reputación, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, e ir a hablarle a esa gente que está perdida, dice: yo bendigo esos pies, yo traigo bendición sobre esa casa. Dios se complace cuando alguien de ustedes invita a su vecino, a su amigo a la casa de Dios. Hace sonreír a Dios, aleluya. Hace sonreír a Dios. Dice el Señor: yo te puedo seguir encomendando tareas, porque he visto que lo puedes hacer, porque no has cerrado tu corazón a mi palabra. Dios se alegra cuando tú llevas una palabra de esperanza a los enfermos. Cuando tú sabes que alguien cerca de ti, alrededor de ti, está enfermo y tú le puedes hablar y decir: estoy llorando por ti, Dios te va a sanar. Es más, voy a hacer una oración ahorita aquí por teléfono por ti. Y yo empiezo a orar por esa persona. Lo que Dios va a hacer a través de esa llamada va a ser poderoso. Tu experiencia y la experiencia de aquel al que tú le estás hablando porque está enfermo y tú le llamas va a ser tremendo. Y empiezan los testimonios, los testimonios, los testimonios. Cuando yo no cierro mi boca. Pero si yo cierro mi boca para compartir la palabra de Dios, yo nunca voy a tener testimonios de nada poderoso que Dios puede hacer. Dios se alegra cuando tú tienes un pan, un vaso de agua y compartes con el necesitado. Dios se alegra cuando tú tienes el corazón para compartir con aquellos que lo necesitan. Dice Mateo capítulo 16: porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te va a servir que tú guardes tu matrimonio, que tu matrimonio esté bien, que tú puedas comprarte una casa el día de mañana, que tú puedas vivir bien, feliz, si al final de tus días tú pierdes tu alma y todo lo que hiciste y lo que viviste no te sirvió de nada? Créeme, yo prefiero padecer aquí en la tierra y gozar en la presencia de Dios. Yo prefiero pasar aflicción aquí en la tierra, pero asegurar mi entrada al reino de los cielos, que vivirla aquí en la tierra y vivir la vida y pachanguearla bien suave y perder la entrada al reino de los cielos, porque eso va a ser eterno. Aquí solamente son 100 años a lo mucho, pero lo que sigue después de esto es la eternidad. Vamos a vivir nuestra eternidad en el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas. Y lo peor de todo es que cada uno de nosotros lo vamos a escoger. Tú y yo lo vamos a decidir con nuestra forma de vivir cada día. Hay una anécdota que ya muchos de ustedes han escuchado y habla de un niño que está en la orilla del mar. Venía en la corriente del agua y traía estrellas de mar, muchísimas. Empezaba a bajar la marea y el agua empezó a traer muchísimas estrellas de mar. Y este niño caminaba por la orilla y empezó a recoger algunas y las aventaba y las aventaba. Y un hombre mirándolo de lejos le dijo: ¿pero para qué haces eso? Es un trabajo en vano.
lo que estás haciendo no tiene caso. Y le decía a este niño: sí tiene caso. Si estas estrellas de mar se quedan en la orilla, ellas van a morir. Y lo que yo tengo que hacer es tratar de regresarlas para que no mueran. Y le decía a este hombre: sí, pero son demasiadas, no vas a poder con todas. Es mucho lo que estás haciendo y no vas a hacer la gran diferencia. Y este niño agarró una estrella de mar y la aventó al mar y volteó con el hombre y le dijo: para esa estrella yo hice la diferencia. A lo mejor no puedo rescatar a todas las estrellas del mar, pero para una yo puedo ser el instrumento de Dios para marcar la diferencia para toda su vida. Dios no quiere que rescates a las multitudes. Dios quiere que vayas por uno y seas el instrumento de Dios para transformar su vida, para cambiarlos, para darles esperanza, para sacarlos de la muerte y de la vida tan desdichada que llevan. Y muchos de los ejemplos que tenemos en la Biblia, que fueron tremendos predicadores, que llevaron a mucha gente al reino de los cielos a los pies de Jesús, no eran ni los saduceos, ni los fariseos, ni los grandes maestros de la Biblia. No eran los emperadores ni los ricos. ¿Sabes quiénes eran los que llevaban la palabra de Dios y cambiaban la historia de familias y de naciones y de pueblos enteros? Gente sencilla como tú y como yo, pecadores como tú y como yo. Una mujer que Jesús encontró en el pozo, había tenido no sé cuántos hombres como en estos días las mujeres. Y el Señor Jesús empieza a entablar una plática con ella y le dice: ¿y tu esposo? Y le dice esta mujer: no, pues no tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque todos los hombres con los cuales has estado, ni uno ha sido tu esposo. Esta mujer se queda como que: ¿y Jesús cómo lo sabe? ¿Y cómo sabe que yo he estado con tantos hombres? Porque Jesús la amaba y tenía un regalo especial para ella ese día. Y Jesús empieza a platicar con ella. Esta mujer es quebrantada, reconoce el señorío de Jesús y le dice Jesús y le da una promesa: si tú bebes agua de este pozo, vas a tener sed todos los días, pero si bebes del agua que yo te voy a dar el día de hoy, nunca más volverás a tener sed. Y Jesús estaba hablando de la sed espiritual, del vacío que había en el alma de esa mujer. Esa mujer tenía que ir a buscar agua al pozo a la hora que no había nadie, porque no podía encontrarse con las demás mujeres, porque se había acostado con la mayoría de los esposos de esas mujeres y esas mujeres la odiaban. Y tenía que ir a horas de la noche o a horas donde estaba el sol fuertísimo. Pero ahí Jesús tuvo un tiempo para encontrarse con ella y decirle: yo puedo hacer la diferencia contigo. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Regresó a su pueblo y les predicó a todos los hombres con los cuales se había acostado y les dije: yo sé que hay un Dios que me conoce, que me rescató, que me cambió la vida el día de hoy, y quiero que ustedes lo conozcan. Y una mujer prostituta salvó a todo su pueblo y lo llevó a los pies de Cristo por un encuentro con Jesús. No tuvo que esperarse 3 años para conocer a Jesús, ni una semana para recibir más instrucción de Jesús. Fue un día que tuvo un encuentro verdadero con su Padre, que la llevó a predicar la palabra con pasión, con energía, con autenticidad. Y esta mujer hizo la diferencia, porque no es para los grandes ni para los perfectos, es a veces para la gente más insignificante aquí en la tierra, pero que quiere ser grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 2. Dice así, te lo voy a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la gran multitud, hicieron un hoyo en el techo y bajaron un lecho con el enfermo que yacía ahí paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Yo no sé qué habría hecho este hombre, pero cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados, es que había hecho algo por lo cual había caído en ese estado de paralítico. Pero más allá me sorprende el trabajo de estos 4 amigos de este paralítico. Yo no sé si tú y yo seríamos capaces de hacer algo así. Pastor, es que ya le hablé, es que ya le dije al paralítico que Jesús sana en la ciudad, pero no me quiere hacer caso. Ya le hablé que Jesús lo puede sanar, pero no me quiere oír, no me contesta el teléfono, no. Este paralítico tenía 4 amigos que en verdad lo amaban, porque fueron por él hasta su casa y lo cargaron en sus hombros en la camilla. Yo no sé cuánto tuvieron que caminar, pero lo llevaron cargando los 4 amigos. Y yo me imagino a estos 4 amigos emocionados diciendo: Dios va a hacer algo en este hombre este día, Dios va a hacer algo en nuestro amigo, Dios lo va a sanar. Y cuando llegaron, oh sorpresa, porque los obstáculos siempre van a existir antes de que Dios opere un milagro, para probar tu tenacidad, para probar si tú crees, para probar si tú eres capaz de ir una milla más allá. Y se acercaron por una ventana y dijeron: está llenísimo, no hay forma de acercarse a Jesús, vamos por la puerta, segurito sí nos van a dar acceso. Y llegaron a la puerta y estaba llenísimo de gente. Nadie los dejaba pasar. Hey, déjenme pasar porque tengo a mi amigo paralítico y queremos llegar a Jesús para que lo sane. No estás loco vos, yo llegué primero, yo quiero también tocar a Jesús, yo quiero llegar a Jesús. Y nadie les dio chance de pasar. Y estos 4 amigos estaban con el objetivo bien puesto, decididos a que no se iban sin recibir el milagro de Dios para el amigo que tanto amaban. Dijeron: ¿qué hacemos? Vámonos, ¿dónde está Jesús? No, pues en aquella esquina, vámonos por el techo. Ahí nos vamos a subir en aquella esquina donde está Jesús y vamos a abrir un hueco. Y después le pagamos al dueño de la casa o le reparamos el techo. Pero vamos a abrir un hueco ahí donde está Jesús y vamos a bajar a nuestro amigo ahí, exactamente donde está Jesús. Y lo hicieron. Abrieron un boquete y fueron bajando por ahí a su amigo. Y fíjate lo que hace Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, la fe de sus amigos. Al ver Jesús la fe de sus amigos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Por tu fe puede recibir un milagro tu mejor amigo, tu familia, tu vecino, por la fe que tú tienes. Aunque tu familiar no tenga fe, aunque tu amigo no tenga fe, a causa de tu fe la otra persona puede recibir el milagro. Porque este hombre lo recibió porque sus 4 amigos tuvieron fe. ¿Tus amigos tendrán un amigo así? Que esté dispuesto a hacer todo por recibir, que esté dispuesto a desvelarme las noches por estarte mandando textos. Voy a salirme el domingo más temprano, pero voy a ir a tu casa por ti. Voy a apartar un día a la semana, 1 hora a la semana, para ir a compartir con mi amigo la palabra de Dios. Pero los cristianos perdemos el tiempo en tantas cosas y la gente se está perdiendo porque tú no quieres hablar, porque tú no quieres compartir. Esa es la historia de estos 4 amigos con el paralítico. Pero te vengo a hablar de otra historia. Y yo creo que muchos de ustedes la han oído, la historia o la parábola del buen samaritano. Y esta historia encierra un mensaje tremendo. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Cómo dice ahí? Y el hombre respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, como en este tiempo, dijo a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo? Porque yo no sé quién es mi prójimo, Jesús. Y entonces Jesús le tiene que enseñar como con el ábaco, con palitos y bolitas. Y le tiene que enseñar así a este hombre. Y le dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Así están tus amigos y tus familiares y tus conocidos. Cayeron en manos de ladrones, que es Satanás y sus demonios, los cuales le despojaron de la paz, de la salud, de la alegría, del gozo, de la esperanza. Y hoy viven encasillados en la tristeza, en la depresión, en la desilusión, en la desesperanza. ¿Cuánta gente que te rodea ya no tiene esperanza? Dicen: ya mejor es morirme, porque si voy a seguir con esta vida como la he tenido, pues mejor me muero. Porque ya no tienen esperanza. Los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándoles medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, una persona importante, y viéndole pasó de largo. O sea, lo miró de reojo y dijo: ay, como que yo no lo conozco, no me vaya a contaminar con su enfermedad. Y se pasó de largo. Pero asimismo, dice, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Qué era un levita? Un levita es el que ministra la alabanza en la casa de Dios. Pero el levita, el sacerdote y el levita, que eran personas que conocían de Dios, pasaron, lo vieron y pasaron de largo. Tú eres una persona que conoce de Dios y estás haciendo lo mismo que el sacerdote y el levita. Estás viendo las necesidades de la gente que te rodea y pasas de largo y dices: yo no tengo tiempo para ellos, yo no tengo tiempo para estarles hablando. Pero dice: un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabes quién era un samaritano? Una persona común y corriente, sin instrucción de la palabra de Dios, sin una grande preparación, pero con misericordia en su vida. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas. A eso nos está mandando el Señor, a vendar las heridas de la gente que está herida allá afuera por Satanás. El diablo los dejó moribundos, llenos de dolor, herida tras herida que ha sufrido por el mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo que hizo este samaritano. Dice que vendó sus heridas. Tuvo el tiempo de detenerse. Yo no sé si llevaba prisa, yo no sé si tenía cosas importantes que hacer, pero tuvo el tiempo para detenerse y decir: lo demás puede esperar. Este hombre me necesita, mi amigo me necesita, mi familia me necesita. Vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón que era como un hospital y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, al dueño del lugar, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes extra yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta Jesús a este hombre: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, y Jesús te dice: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Sana a los enfermos, cura a los heridos, libera a los oprimidos, comparte las buenas nuevas de salvación. Yo no sé tú, pero cuando vemos imágenes de niños en África muriendo literalmente de hambre, tú los ves hechos un esqueleto, una cabeza grande, porque el cráneo es hueso y ese no va a reducir, con un cuerpecito esquelético, porque no comen. Y yo no sé tú, pero yo veo esas imágenes y me conmuevo y digo: Señor, hoy precisamente le decía a mi hija: ora por los niños de África antes de comer. Dile: Señor, mándales comida, a alguien que les lleve de comer.
Y eso nos golpea y uno dice, si uno tuviera los recursos para poderle llevar de comer a toda esa gente. Pero hay mucha gente a tu alrededor espiritualmente igual que los niños de África, espiritualmente muriendo, y ellos no nos conmueven, ni decimos, oh, si yo pudiera irles a hablar, porque no nos importa. La reacción cuando los discípulos predicaban la palabra de Dios era que el corazón de la gente se quebrantaba. Cuando los discípulos predicaban acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, la gente se quebrantaba y decía, iban con los discípulos y le decían, ¿qué debemos de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué necesitamos hacer para poder tener eso que tú me estás predicando? ¿Qué tengo que hacer para recibir lo que tú has recibido? Esas son las cosas que la gente te tiene que ir a preguntar a ti. Cuando ven tu testimonio, cuando ven tu cambio de vida, ¿qué tengo que hacer para recibir lo que tú recibiste? ¿Qué tengo que hacer para recibir el milagro que tú has recibido? ¿Qué tengo que hacer para poder vivir como tú estás viviendo, con esa paz y esa alegría? Pero a veces estamos más turbados que la gente que no tiene a Dios, porque no descansamos en Dios. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá a hablarles de mí? Jeremías inmediatamente dijo, yo, Señor, envíame a mí. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda contestar como Jeremías y decirle, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí? Si tú eres de los que dicen, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí, vente aquí al altar y haz un compromiso con Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá y les hablará de mí? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá y les hablará de mí? Yo quisiera que vinieras aquí al altar y le dijeras, Señor, heme aquí. Quisiera que todos estuvieran en el altar. Quiero a todos en el altar. Si tú quieres hacer un compromiso con Dios, dile, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios no necesita que estés preparado. Dios necesita un corazón sencillo y humilde, que esté dispuesto a hablar de Él, no importa en qué circunstancia o en qué condición. Y te voy a leer esto, así como estás de pie. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de Dios en dos delante de toda la ciudad y lugar donde habían de ir. Y les decía, la necesidad de las almas a la verdad es mucha, demasiada, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de las almas que envíe obreros para rescatar las almas. Id, he aquí, dice el Señor, yo los envío como corderos en medio de lobos. Dice el Señor, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Se van a burlar? Sí. ¿Van a presentar obstáculos? Sí. ¿Van a presentar problemas? Sí. ¿La gente los va a despreciar? Sí. ¿La familia no te va a querer ver? Sí. He aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Está diciendo, no te distraigas, no te entretengas en cosas que no valen la pena. Invierte tu tiempo en el reino de los cielos. En cualquier casa donde tú entres a predicar mi palabra, cuando entres digan, la paz está sobre esta casa, la paz está en esta casa, la paz ha llegado a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre esta casa. Es decir, si ahí los reciben y reciben mi palabra, la presencia que yo he puesto sobre ustedes se va a quedar en esa casa donde ustedes vayan. Y posen en aquella misma casa, coman todo lo que se les den y reciban todo lo que se les dé, porque el obrero es digno de su salario. Pero no se pasen de casa en casa perdiendo el tiempo. En cualquier ciudad donde entres y te reciban, comen lo que te pongan delante. Sanen a los enfermos que haya en esa ciudad, y díganles,
el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado a esta casa. Y dice que los 70 fueron y predicaron la palabra de Dios, así como Jesús se los dijo. Dice que volvieron esos 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: cuando ustedes estaban orando por la gente y los estaban liberando, yo veía a Satanás caer como un rayo. Estaba siendo destruido por la palabra que ustedes estaban predicando. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Te pueden servir comida envenenada y nada te va a dañar. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, porque eso es lo más importante. Yo no sé cuántas coronas esperas recibir tú el día que llegues delante de la presencia del Señor, pero el Señor te está diciendo: tengo una corona por cada persona que tú me vas a traer al reino de los cielos. Y yo le diría: Señor, heme aquí. Dile: heme aquí, levanta tus manos y dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. No envíes a mi vecino, no envíes a mi hermano, no envíes a mi amigo, envíame a mí. Envíame a mí a predicar la palabra, envíame a mí a predicar las buenas nuevas. Albuquerque necesita de hombres y de mujeres valientes, atrevidos, que quieran predicar la palabra de Dios. Albuquerque necesita de gente que no le tenga el miedo a las críticas, que no le tenga el miedo al que dirán. Que amen a sus familias, que amen a sus vecinos, que amen a sus amigos. Y vayan y prediquen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dice el Señor: brilla, 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 porque mientras más brilles, mi gloria más reposará sobre de ti. Mientras más brilles, más voltearán a verme a mí, más serán llevados al reino de los cielos. Brilla, dice el Señor. No puedes esconder, No te puedes callar no puedes callar ante tal necesidad. la necesidad. Enciende una luz Enciende una luz en la oscuridad. en la oscuridad. Enciende una luz. Dile: Señor, yo voy a encender mi luz. Yo voy a brillar para tu gloria, Padre. No me voy a callar. Voy a hablar de tu palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Hacemos pacto contigo, Señor, de que no nos vamos a callar, Señor. Hablaremos a tiempo y fuera de tiempo. Aunque el infierno se levante en contra nuestra, yo cubro a tus hijos con la sangre de Cristo, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, los cubro, Señor, con la sangre de Cristo, Señor. Padre, que los que se levanten en contra de ellos sean derribados, Padre. En el nombre de Jesús. Los cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. Llevarán tu palabra, Señor, al que lo necesita. Les cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. Llevarán tu palabra. Liberarán, sanarán a los enfermos. Les cubrimos con la sangre de Cristo ahora. En el nombre de Jesús. Los cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús. Ve y sana a los enfermos. Ve y libera a los oprimidos ahora. En el nombre de Jesús. Les cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. Nada los dañará. Nada los dañará, Señor. Ahora son empoderados, Padre, para compartir las buenas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús. Les cubrimos con la sangre de Cristo. Nada los detendrá. Nada, Señor. Compartirán tu palabra. Les cubrimos con la sangre de Cristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, llénalos de tu gloria, Padre. La cubrimos con la sangre de Cristo. Nada la dañará, nada, Padre. Oh Señor, ve y sana. Sana a los enfermos. Libera a los oprimidos ahora. En el nombre de Jesús.
Padre, con la sangre de Cristo. Ve y sana a los enfermos. Libera a los oprimidos. Ve y hazlo, dice el Señor, y porque yo voy contigo. Yo estoy contigo. La cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. La cubrimos, Señor. Los cubrimos con la sangre de Cristo. No callarán, Padre. Hablarán de ti, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Ve y sana a los enfermos. Libera a los oprimidos. Yo voy contigo, dice el Señor. No ceses de hablar. Yo te cubro con la sangre de Cristo. No calles, no calles, no calles, iglesia. No calles. No calles. No calles, dice el Señor. Vienen muchos a través de ti. Habla. Habla, dice el Señor. Yo purifico tus labios. Como carbones encendidos. Habla. Habla, dice el Señor. Porque rescataré a través de ti a muchos. Habla, dice el Señor. No te puedes callar, iglesia. Hay mucha necesidad. Hay una gran necesidad allá afuera. Gente que está clamando por ayuda. Y Dios te está mandando a ti. Dios te está enviando a ti. No calles, iglesia. No calles. Dios ya te puso en este momento a quién le tienes que hablar. Dios ya te puso ahorita en este momento a quién le tienes que predicar. Ya te puso por quién tienes que orar para que recibas sanidad. Ve y hazlo. Ve y hazlo, porque su gloria va a ser manifestada sobre de ti. Su gloria se va a manifestar. Ve y alumbra. Ve y alumbra. Ve y lleva vida donde hay muerte. Ve y hazlo, iglesia. Dile: aquí estoy, Señor. Lo voy a hacer, Padre, porque te amo. Lo voy a hacer, Señor. No voy a callar. No voy a callar. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Porque aquí estás, Señor, esta noche. Aquí está tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque estás tocando vida. Gracias, Señor. Gracias. Te damos toda la gloria, Señor. Toda la gloria, Padre. Una luz en la oscuridad. Te damos gracias, Señor, esta noche. Porque tú estás aquí, Señor. Aquí estamos, Señor. Seremos obedientes a tu palabra. Viviremos para ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre. Por amor a tu nombre no callaré. Tomen su lugar y vamos a despedirnos cantando este canto.